movimiento antitrujillismo, tendremos una interesante entrevista con la doctora Josefina Padilla hoy, martes 22 de agosto del año 2006, a las 10:45 de la mañana. Por el Archivo General de la Nación, el profesor Jesús Díaz, encargado del área de Historia Oral, la profesora Carmen Durán, el técnico encargado del área audiovisual, señor Iván Enríquez, y un servidor, Pedro de León, dándole las gracias y los buenos días a la doctora Josefina Padilla, agradeciendo ese gesto de estar con nosotros. Estaremos conversando de forma informal, estaremos lo mínimo, trataremos no interrumpir para que usted nos narre su vida, no obstante estaremos de vez en cuando haciéndole algunas preguntas para profundizar algún tema al respecto. Iniciaremos esta interesante conversación para que la doctora Josefina Padilla nos cuente sobre sus ancestros, sobre sus orígenes, cómo son los orígenes de la doctora Josefina Padilla. Bueno, quizás les interese a ustedes mis orígenes con relación a mi actividad de tipo político, pienso yo. Y yo, conversando antes, les decía que yo soy nieta de Eugenio Deschamps, que fue uno de los oradores más reconocidos de principios de finales del 19 y principios del 20, y fue un luchador contra la tiranía de Lilis, hasta el punto de que tuvo que salir al exilio por esa lucha y fue perseguido, y fuera del país fue herido prácticamente de muerte. Pero realmente, gracias a Dios, no murió de ese atentado. Fue un educador, él fue un periodista y siempre fue un abanderado de las mejores causas de nuestro país, sobre todo un luchador por una mejor educación en nuestro país, porque él decía que la educación era la base del avance y del desarrollo de los pueblos. También otro de mis ancestros fue mi bisabuela, Ceferina Calderón, que en el siglo XIX fue una mujer sorpresivamente luchadora también por las causas mejores de nuestro país, y fue protectora de políticos, fue protectora de mi abuelo, que a la sazón era novio de una de sus hijas y casó con una de sus hijas. Entonces, yo les decía a ustedes, antes de comenzar la entrevista, que quizás y sin quizás, toda esta historia de mi familia pudo haber influido en mi, vamos a decir, en mi sensibilidad con respecto de lo político y del servicio a nuestro país, en el sentido de las causas mejores de este país. Y así entré a la Universidad Autónoma, que en ese tiempo no era autónoma, era la Universidad de Santo Domingo. Eso fue en el 1943. Y en la universidad tuve contacto con gente de Juventud Democrática, específicamente con Bolívar Cúnjar, que fue mi compañero de aula y mi compañero de carrera. Y él fue que me conquistó para entrar en Juventud Democrática. ¿Qué fue Juventud Democrática? Juventud Democrática fue una organización de juventudes, básicamente de juventudes universitarias.
que pretendía, integrada por jóvenes que estaban preocupados por la problemática dominicana, por la problemática de la dictadura de Trujillo, y con mucho interés de lograr hacer conciencia en la juventud de la importancia de la democracia y de la importancia de la lucha contra el régimen de Trujillo para poder superar ese régimen. En ningún momento Juventud Democrática quiso trabajar para un golpe de Estado, ni tampoco para trabajar con armas, con las armas. O sea, ese no era el propósito. El propósito de Juventud y no fue Juventud Democrática, fue Juventud Revolucionaria en esa época. El propósito básicamente, de Juventud Revolucionaria era un propósito de educación de la juventud. Yo no sé lo que nosotros pensábamos, porque realmente nosotros queríamos salir de Trujillo, pero ¿cómo salir de Trujillo? Era como, nosotros teníamos la conciencia de que nosotros como jóvenes no podíamos de ninguna manera tumbar el régimen ni acabar con el régimen, pero sí nos parecía que si nosotros hacíamos toda una labor educativa dentro de la juventud y dentro de la sociedad dominicana, eso podía llegar a un momento en que el régimen tuviera que caer necesariamente. ¿Cómo iba a caer? Nosotros no nos lo planteamos, pero sí trabajamos en ese sentido. Bueno, desde el punto de vista nuestro, ya que somos personas maduras, ya yo soy una persona de la tercera edad, ¿verdad? Quizás nosotros podemos pensar, bueno, pero eso era una locura. Pero también nosotros sabemos que la juventud es idealista básicamente y que se lanza a hacer cosas, a empresas que le superan realmente. Y la juventud no piensa qué va a pasar en el futuro ni qué yo voy a hacer, sino que trabaja en el momento y lucha en el momento y bueno, lo que venga habrá que enfrentarlo. Sí. Usted dice que entró en el 1943 a la universidad. Sí, sí. Inmediatamente tiene los contactos, la invitación a involucrarse en la lucha. En el 44. En el 44. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Fíjate, entonces, porque Juventud Revolucionaria, yo no podría decirle exactamente la fecha de su formación, pero yo creo que ya en el 43 ya existía, porque en el 44-45, yo entro en contacto con Bolívar Cúnjar y ingreso a Juventud Revolucionaria. No les dije antes que Juventud Revolucionaria entonces era una organización clandestina, completamente, porque trabajar contra Trujillo en la legalidad era imposible. O sea, él no lo permitía. Él persiguió desde el 30, él persiguió a todo el que se manifestó más o menos en contra del régimen. Yo recuerdo que en el 36 ya hubo una serie de presos, dentro de los cuales estuvo uno de mis cuñados, a los que él torturó y algunos los mató, simple y sencillamente porque pudieron hacer algún tipo de manifestación contra el régimen. O sea que contra el régimen en esa época no se podía hacer ningún tipo de manifestación. Entonces Juventud Revolucionaria era una organización clandestina y cerrada, y su estructura fue a imitación de la trinitaria. O sea, eran células pequeñas de 3, quizás hasta de 5 personas. Esa célula estaba guiada o dirigida por un dirigente que estaba más arriba de la célula, pero nosotros ese era el único dirigente que conocíamos. O sea, yo entré en una célula donde estaba Salvador Reyes Valdés y yo junto con Bolívar. Y Bolívar era el que estaba por encima de nosotros en la estructura. Pero yo no puedo decir
si él estaba en la estructura de la dirección o si estaba en una dirección por debajo de eso, porque después cada uno de nosotros podía formar e integrar otras células. Por ejemplo, yo pude integrar otras células, que recuerdo estaba Brunilda Soñé, que era una muchacha de La Vega, y Ligia Echavarría, que era estudiante de Derecho. Entonces, esa estructura tan cerrada tenía una razón de ser, y era que si acaso había prisiones o se podía descubrir alguna persona, que esa persona, si por medio de las torturas no aguantara las torturas y hablara, que solamente se llevara a las personas que estaban en su célula. Entonces eso duró hasta el 45. Las fechas, yo soy muy mala para las fechas, pero sé que fue entre 45, yo creo que fue en el 45 realmente, luego de la guerra, el término de la guerra mundial, pues la lucha de la guerra fue contra el nazifascismo, y entonces pues todo el mundo estaba de acuerdo con la democracia y con romper con todo lo que fuera autoritarismo y dictadura. Entonces Trujillo, en un país donde con tanta dependencia de los Estados Unidos, que había sido parte de los triunfantes en la guerra, pues lo que él quería era como presentarse también como un demócrata. Y entonces lanza un decreto donde él pedía a todo el que estuviese en contra del régimen o estuviese trabajando en la oposición, que podía salir a la luz pública para tener sus actividades de forma legal. Y nosotros, o la dirigencia de Juventud Revolucionaria, decidió salir a la luz pública. Y yo debo decir que en esa época y después fuimos criticados por algunos sectores que juzgaban que nosotros éramos unos oportunistas y que habíamos salido en esa época por puro oportunismo. Y a nosotros nos chocó realmente ese juicio contra nosotros, porque ser oportunista en la época de Trujillo era un poquito arriesgado, ¿no? Como realmente fue. Nosotros consideramos que debíamos salir porque era una forma de poder tener más libertad para la denuncia y tener más libertad para el contacto exterior, porque lo que más nos interesaba era que el mundo supiera lo que era Trujillo y lo que era el régimen. Entonces nosotros creíamos que estando en la legalidad teníamos más posibilidades de movernos en ese sentido. Y entonces así salimos con un manifiesto que firmamos unos cuantos, entre ellos Manuel Mena Blonda, yo no me acuerdo si Juan Ducudrey. Yo tengo eso sí yo lo tengo escrito. Yo también tengo un trabajito que yo hice, haciendo memoria de lo que fue mi militancia en Juventud Democrática, y yo le puedo traer una copia a ustedes y eso les puede ayudar también a completar mi... Una pregunta, usted ha dicho dos nombres, Juventud Revolucionaria y Juventud Democrática. Sí, porque Juventud Revolucionaria fue durante la época de la clandestinidad. Y Juventud Democrática es cuando Juventud Revolucionaria decide hacer vida legal. Entonces cambiamos el nombre por Juventud Democrática. Nos parecía Juventud Democrática más potable para el régimen que Juventud Revolucionaria, aunque de todas maneras el trabajo era el mismo. Entonces, salimos, se formó una directiva.
ese manifiesto, pero fue junio de 1946. En junio, no, Ustedes firmaron. antes, no, antes, creo que fue en el 45, porque en el 46 fue el manifiesto ya de terminar, porque en junio del 46 es cuando Trujillo lanza el decreto declarando ilegales a lo que él decía, a todas las instituciones comunistas o de la misma naturaleza. Entonces nosotros éramos de la misma naturaleza. Entonces por supuesto, ahí se rompió todo. Entonces nosotros cerramos con un manifiesto, pero el manifiesto fue en octubre. Creo que fue el 15 de octubre del 46, si mal no recuerdo, por ahí. No. Como te digo, Carmen, yo soy muy mala para las fechas, pero yo todas esas fechas las tengo. Entonces esas fechas yo se las puedo facilitar. Muchas gracias. Entonces, Quisiera insistir en algo, perdón que le dime. interrumpa, sobre la firma cuando salen a la luz pública, la luz democrática. Cuéntenos cómo fue ese día, esa semana, cómo le dicen a usted que, oye, un riesgo firmar eso y salir a la luz pública. Bueno, me lo pidieron y yo acepté. O sea, desde el momento en que yo entré en una institución como esa, yo sabía que yo corría todos los riesgos del mundo. Y yo había aceptado entrar corriendo esos riesgos. Entonces, hay que salir con una directiva. Vamos a salir con un manifiesto. ¿Tú estás en disposición de firmar? Sí, yo estoy en disposición de firmar. Y firmé. ¿Quién le dijo eso? Yo no me acuerdo exactamente quién, pero sería Bolívar con otros de la directiva. Podría ser Manuel Mena Blonda, que fue después el secretario general. O sea, eso yo no te lo puedo decir con toda claridad. Pero pienso que sería Bolívar porque Bolívar era el contacto con nosotros. O sea que Bolívar fue que nos informó de la decisión de la dirección de salir a la legalidad. Y entonces, bueno, nosotros éramos soldados y la disciplina era una disciplina también cerrada y tenía que ser así en una institución, en una organización, una organización de la naturaleza de la nuestra. Entonces no sé si le interesa, por ejemplo, la estructura, ya yo les dije. Sí, sobre la célula, ¿qué actividades hacían ustedes? Era una actividad más bien de educación y de concienciación de la gente que estaba en la célula. Hacíamos estudio político, estudio cívico, nos facilitaban materiales y con esos materiales. Bueno, ¿qué te digo? Por ejemplo, había un libro que se leyó mucho en esa época, que fue La Madre de Gorky, y lecturas de ese tipo que a la verdad eran muy pocas, porque el régimen no permitía la entrada de material que pudiera ser un material subversivo. Entonces, muchos de los materiales eran también materiales que escribían los mismos dirigentes u otros dirigentes de otras organizaciones. Por ejemplo, nosotros teníamos mucha contacto y amistad con los dirigentes del Partido Socialista Popular, o sea, el PSP, que fue la otra institución, la otra organización que salió de la clandestinidad junto con nosotros. Porque había otras organizaciones, por ejemplo, la organización que dirigía Viriato Fiallo, que ellos no quisieron salir, porque ellos consideraban que no era el momento y que iba a pasar lo que realmente al fin pasó, y era que Trujillo, que lo de Trujillo era una patraña o era un oportunismo por el momento histórico que estaba viviendo el mundo, y que eso no iba a durar.
nosotros pensamos que realmente eso podía no durar mucho, pero creímos, como decía antes, que estando haciendo un trabajo en la legalidad, podíamos tener más facilidades para la labor que hacíamos. Y de hecho fue así, porque por ejemplo, en la clandestinidad nosotros no teníamos periódico, teníamos un boletín que elaboraba la dirección y ese boletín se pasaba a las células con orientaciones, con temas, con artículos de educación cívica y de educación política, y además el boletín tenía orientaciones de cómo actuar y de qué hacer, de qué cosas hacer. Pero por ejemplo en la vida legal nosotros pudimos tirar un periódico y pudimos tirar un periódico impreso y salir a la calle y vender ese periódico. Quiere decir que nosotros ampliamos nuestro campo de acción, porque antes en la clandestinidad el campo de acción era muy estrecho, era solamente de los miembros y de las células. Pero al salir a la luz pública, todo lo que nosotros hacíamos y todo lo que nosotros pretendíamos que se hiciera y toda la educación que nosotros queríamos para el pueblo, eso se lanzó a través del periódico. O sea que yo creo que se hizo una labor, aunque durara poco tiempo. Bueno, entonces cuando Juventud Democrática entonces se organizó de otra forma ya. Juventud Democrática tenía un comité central, que con una dirección, con un encargado, tenía secretarías, una secretaría de organización, una secretaría de publicaciones, una secretaría de finanzas, aunque las secretarías que más trabajaron fueron la de organización y la de propaganda o publicaciones. Y los demás, nosotros, qué sé yo, estábamos organizados de esa forma teóricamente, pero todo el mundo participaba en todas las actividades que había que realizar, porque no éramos tampoco demasiado, aunque se formaron comités, bueno, ya no eran células, sino eran comités. Se formaron comités aquí en la capital, comités del distrito, pero también se formaron comités particulares, comité en la universidad, comité en la secundaria. Y en el interior se formó un comité en Santiago, un comité en San Pedro de Macorís. Fueron los dos comités más relevantes. Pero había, por ejemplo, militantes en La Vega, militantes en Moca, había militantes en Puerto Plata, en el sur, en San Juan de la Maguana. O sea que los miembros, yo no puedo decirle a ustedes la cantidad de miembros que éramos en total, pero se regó bastante, vamos a decir en un lenguaje más popular, Juventud Democrática y lo que fue la membresía. Y precisamente quizás porque, yo diría que porque estábamos como difundiéndonos mucho y ampliándonos mucho, quizás esa fue una de las causas por la que el régimen cerró, cogió miedo. Diría, bueno, esto no se puede dejar así porque esto se va a ir regando como el agua. Y nosotros hacíamos ese trabajo y el PSP por su parte también hacía el suyo. Entonces la cosa ya se estaba poniendo difícil para el régimen y ya en julio o junio del 46, Trujillo, como les dije antes, lanzó un decreto declarando ilegales a esas organizaciones. Y entonces comenzó la represión, los apresamientos, los asesinatos. Algunos de los compañeros pudieron asilarse y salir. Disculpe. Porque se fue la luz. Tenemos que cambiar el ángulo. Vamos bien.
Continuamos, doctora Josefina Padilla, por la interrupción. Nos decía sobre la organización y el trabajo interno, las luchas, los inconvenientes, la estructura. Sí, la estructura, las actividades que realizamos. Yo les hablaba ahorita del periódico. Tuvimos 2 órganos. Un órgano era el periódico, que era público. Nosotros logramos hacer el periódico impreso en una imprenta que era del señor Cambier. Ese señor tuvo la valentía de permitirnos tirar el periódico ahí, hasta un momento en que lo presionaron y él tuvo que salir de la imprenta y venderla. Y entonces el nuevo dueño no estaba en disposición de ayudarnos con la tirada del periódico. Después de eso nosotros conseguimos comprar una pequeña imprentica que la teníamos ahí en una casa del arzobispo Portes. No recuerdo el número de la casa, pero eso también, en algún momento nos allanaron el local y se llevaron la imprenta. Entonces no nos quedó más remedio que tirar el periódico a mimeógrafo. Ese periódico se vendía en la calle por los mismos miembros de Juventud Democrática. Y no importaba que los miembros fueran de la base o de la dirección. Yo vendí muchos periódicos en El Conde, en la Duarte, en distintos sitios. Y la gente nos compraba el periódico. Y el periódico costaba centavos. Y había gente hubo gente que me dio hasta 5 y 10 pesos por el periódico, como una forma de aporte y de ayuda a la organización. El periódico duró ya hasta los finales de la lucha legal. Y aparte del periódico, nosotros teníamos, y en el periódico tenía una doble finalidad. Una finalidad era política, de noticias, de informaciones. La mayor parte de esas informaciones eran informaciones de la represión, de las prisiones y todo aquello. Y también tenía una parte educativa donde se hacían artículos que ayudaran a la formación de la militancia. La otra publicación que teníamos era interna. Era el mismo boletín que tenía Juventud Revolucionaria. Nosotros continuamos con ese boletín que era dirigido a los miembros. Y entonces a los miembros se les daban orientaciones, también algo de educación. De los boletines no me queda nada. Me quedan 2 o 3 números, ejemplares del periódico mimeografiado. Otra actividad que nosotros teníamos eran los mítines. Pudimos celebrar 2 mítines. Un mítin en Santiago, que fue un éxito, y por suerte no hubo represión, y se nos permitió hacer el mítin con toda tranquilidad. El otro mítin fue aquí en la capital, que se celebró en la Plaza Rubén Darío, que está en el Malecón. Ese día fue un aguacero terrible, terrible. Yo me acuerdo que estaba Virgilio Díaz Grullón subido en la tribuna y comenzaba a hablar, y comenzando él a hablar comenzó el aguacero. Y yo estaba abajo, parada, al lado ya eso como anécdota, parada al lado de la tribuna, con un paraguas, yo lo tapaba, pero el ruido del agua no dejaba oír. Entonces no solamente eso, sino que los esbirros del régimen que andaban por ahí cortaron la electricidad,
y entonces no había micrófono que sonara, ni mucho menos. Con todo y eso la gente se quedaba ahí y aplaudía y de todo, pero llegó un momento en que no pudo ser. Tuvimos que irnos. Otra anécdota importante que yo recuerdo fue un meeting del PCP. Ese meeting fue en el Parque Colón. Ese sí se reprimió de una manera horrible y hubieron heridos. Y entonces la dirección del PCP cogió los heridos y llamó para ir a llevar esos heridos a las embajadas, para que las embajadas vieran cómo era la represión del régimen. Y salieron a pie desde el Parque Colón. Y nosotros, los que estábamos ahí, salimos detrás. Y en la medida en que ellos iban avanzando, el grupo se iba engrosando hasta formar una marcha de cientos de personas, que bajamos por el malecón hasta la Embajada de México. En la Embajada de México se nos pararon delante toda una serie de militares y nosotros pensamos, aquí nos van a masacrar. Pero bueno, Chito fue que se paró en un poste ahí y entonces dijo cuál era el peligro, pero que la marcha iba a seguir, que el que siguiera y no tuviera miedo, que el que quería y no tuviera miedo que siguiera, y que los que no, pues que se quedaran. Todo el mundo se quedó ahí parado con la marcha. Y entonces dieron órdenes de seguir y nosotros seguimos, y lo que pensábamos era que nos mataran ahí a todos. Pero no, los soldados se replegaron hacia el Jardín del Jaragua y nos quedamos asombrados, nosotros pensando que qué pasaría, porque lo que pensábamos era que la represión iba a seguir. Pero ellos se replegaron al Jaragua y nosotros seguimos y pudimos ir a la Embajada de Cuba, a la Embajada Americana. En cada uno de los sitios la gente habló. Por ejemplo, yo recuerdo que en la Embajada Americana quien se paró fue Ramón Grullón y también arengó al grupo de la gente que estábamos ahí. Y después nos enteramos que lo que pasaba era que Trujillo estaba en el Jaragua, en alguna actividad política o en alguna actividad diplomática, y que la guardia estaba ahí para protegerlo, para nada más. O sea que eso no pasó de ahí. Yo no sé qué otra cosa más. Por ejemplo, me gustaría saber, si usted recuerda, cuáles otras mujeres, además de las hermanas de Chavarría, de Brunilda, Gilda Pérez. Carmen Natalia. Bueno, Carmen Natalia no fue miembro de Juventud Democrática. Carmen Natalia estaba en el partido de Viriato Fiallo. Lo que pasa con Carmen Natalia es que sus hermanos estaban en Juventud Democrática. Y esa es una cosa que yo no dije. El local de Juventud Democrática era la casa de familia de los Martínez Bonilla, que estaban en la Arzobispo Noel. Yo no me acuerdo si el número de la casa en esa época era 33, pero ahí después hubo un cine en ese sitio. Y la familia Martínez Bonilla nos recibió con los brazos abiertos, a sabiendas del riesgo que corría. La mamá de los Martínez Bonilla, que era viuda, era para nosotros como si fuera una mamá. Y ella nos atendía, a veces nos daba comida porque teníamos reuniones ahí del Comité Central y a veces esas reuniones duraban todas las horas posibles. Y entonces ahí había comida, y había cena, y había de todo. Y era Mama Yuyú, como nosotros le decíamos, ella se llamaba Carmen Julia Bonilla. Y fue con nosotros como una madre. Los hijos, José Antonio era uno de los dirigentes. Y después Andresito era miembro, Carmen Julia, alias Bululita, que después fue la esposa
de Felicerbio Ducudrey, también era miembro, y Carmen Natalia no era miembro, pero Carmen Natalia apoyaba, ¿no? Y Carmen Natalia además era mayor que toditos nosotros, y con su experiencia también ella aconsejaba y asesoraba, y nosotros le pedíamos ayuda, y Carmen Natalia siempre fue un apoyo para Juventud Democrática. Maricusa, sí, ¿verdad? Maricusa Ornes también era miembro. Había varias mujeres que ahora algunas ya yo no las recuerdo, pero por lo menos ustedes saben de esas. Yo debo tener escrito en alguno de los periódicos, en alguna de la documentación, otros nombres que yo se los puedo dar, porque Juan José en el libro pone una lista de nombres, pero eso eran de la clandestinidad. Esa es una cosa también que yo no les dije. Junto con la organización legal de Juventud Democrática, la dirección se preocupó de mantener un cuerpo clandestino. Entonces se organizó ese cuerpo clandestino para que cuando el régimen rompiera con la Juventud Democrática Legal, continuara ese grupo haciendo el trabajo que nosotros hacíamos. Y es bueno que se sepa que en ese grupo, bueno, ese grupo se le dio como responsabilidad a Cruz Segura, Juan José. Se le dio como responsabilidad a Juan José y él en su libro habla de eso. Profesora, repite esa última idea, que vino la luz y cambió la... ese chino. Bueno, lo de decía que la dirección se preocupó de mantener o de integrar un grupo clandestino paralelo al grupo que trabajaba de forma legal. Y ese grupo se le dio la responsabilidad a Juan José Cruz para que él lo dirigiera. Hay una lista de más de 100 integrantes de ese grupo. Y en el libro de Juan José, él habla de eso y habla de cómo estaba estructurado y la labor que hacían y que realizaban. Cruz Segura. Sí, con relación a las células, ¿se mantuvo esa postura después de la clandestinidad, esa organización estructural de células? En la clandestinidad, solamente. En ese grupo clandestino. Sí, solamente porque los otros eran comités. Los comités. Y dentro de la célula, ¿había acciones independientes de una célula con relación a la otra? Sí, había acciones independientes, pero las acciones básicamente eran de educación y de captación de otros miembros. Eso era lo que nosotros hacíamos. Recibíamos en los boletines con las orientaciones que nos daba la dirección, y entonces uno hacía las acciones en función de las orientaciones de la dirección. Pero la labor de la célula era básicamente de captación de otros miembros. Y nos reuníamos para discutir el boletín, para discutir la problemática, para estudiar un poco y discutir sobre las temáticas que nos ponía la dirección. Entonces esa era la labor que las células hacían. Y yo me imagino que Cruz Segura también con sus células hacía la misma cosa. Y lo que iba a decir era que dentro de esos miembros, de los miembros de la clandestinidad posterior, estuvieron Manolo y Minerva. Como miembros eran muy jóvenes, pero estuvieron como miembros de Juventud Democrática en la clandestinidad. Entonces, eso es como, hasta cierto punto, es como una alegría y como una satisfacción para nosotros, los que trabajamos en Juventud Democrática, porque no se perdió el trabajo que hicimos
no solamente que no se perdió, sino que continuó en el 14 de junio. O sea, se proyectó hacia el 14 de junio. Entonces eso, bueno, a mí me emociona cuando yo hablo de eso, cuando yo lo pienso, ¿no? Es muy interesante ese testimonio suyo, doña Josefina, porque ha habido algún tipo de duda de si Minerva perteneció o no a la Juventud Democrática. Sí. O sea que yo tenía la información, pero esto nos confirma Sí. que realmente fue parte de ese grupo. Sí. Y después, cuando Minerva vino a estudiar, estaba en una pensión de una gente que yo conocía mucho. Y alguien me dijo, yo quiero que tú vayas a la pensión para yo presentarte a alguien. Y entonces fue cuando me la presentaron a Minerva. Pero no tuvimos la oportunidad de hablar del asunto ni de comentar. Además, a ella no le convenía tampoco la relación conmigo, porque yo estaba señalada por el régimen, o sea que yo estuve, vamos a decir, no perseguida, porque ya no se me persiguió más. Digo, cuando ¿La apresaron, profesora? me dieron la casa por cárcel, porque yo logré asilarme en la Embajada de México. Entonces hubo una situación muy sui generis, porque México no tenía derecho de asilo. Entonces México no podía asilar a nadie. Pero el señor embajador, que conocía la situación, él se portó muy bien conmigo y me permitió, junto con mi hermana, que nos quedáramos en la embajada como visitantes. Y entonces él negoció con el gobierno para que se me diera seguridad de mi vida, y que él iba a ser el responsable. Entonces el gobierno le dio esa seguridad, pero la condición era que yo tuviera la casa por cárcel, que yo no podía salir de la casa, que la única visita que yo podía hacer era ir todos los días a la embajada para que el embajador tuviera constancia de que yo estaba ahí. Estamos hablando del año 50. No, del 46, finales del 46. Entonces, por supuesto, eso duró un tiempo largo. A mí como ustedes imaginarán, se me expulsó de la universidad. Perdí un año de la carrera. Y después yo fui a solicitar en la universidad y me lo negaron. Entonces resulta que el rector en esa época era amigo de la familia y yo fui donde el rector para solicitarle que me permitieran entrar a la universidad. Entonces él me dijo que eso había que consultarlo con las altas instancias del gobierno. Entonces me dieron la inscripción a condición de que yo prometiera que no iba a participar en ninguna actividad contra el régimen. Y yo acepté porque yo sabía que yo no podía de ninguna manera volver a participar públicamente. Y bueno, y clandestinamente era un poquito difícil porque yo estaba muy vigilada. O sea, yo estuve vigilada hasta el momento en que me casé. Y me casé con una persona que era, bueno, que después fue mártir de la tiranía también, pero era una persona que su papá era un abogado reconocido, había tenido cargos dentro del régimen, aunque fue un hombre que nunca hizo un daño ni nada, pero en la época de Trujillo hay gente que no entiende la situación, hay gente que realmente no entiende la situación y muchas veces se juzga mal a las personas que se dieron de alguna forma con el régimen. Por ejemplo, gente que aceptó cargos. La situación en la época de Trujillo era que si a ti te ofrecían un cargo, tú no podías rechazarlo. Porque si tú lo rechazabas, ya tú estabas señalado como enemigo del régimen. Decirle que no a Trujillo era decir yo soy enemigo del régimen. Entonces ya te cortaban todo. Por ejemplo,
a mi suegro, que había sido presidente del Senado cuando vino la invasión del 14 de junio, le mataron un hijo que vino en la expedición. Y él renuncia a su cargo en ese momento. Y Trujillo vuelve a insistir para que él se quede. Y él le escribió una carta donde él le decía que un régimen que le había matado a su hijo, que había matado tanta juventud valiosa de este país, no se merecía que él le sirviera. Estamos hablando del señor. Del señor Rafael Augusto Sánchez. Y ahí terminó todo. Entonces, él tenía un bufete de abogados, porque era un abogado reconocido. Él tenía un bufete de abogados donde él tenía un montón de igualas. Él fue el abogado del Central Romana. O sea que, y todo eso se lo quitaron. Presionaron a todas las instituciones donde él tenía igualas para que le quitaran las igualas. O sea que era asunto de reducirnos o matarnos de inanición. Y por supuesto, por ejemplo, yo no pude trabajar nunca. Y cuando yo me enamoro del hijo de ese señor, él mismo me dijo, yo termino la carrera y yo quiero trabajar. Y el mismo Papito que nosotros le decíamos a mi marido, ¿Era médico, Papito? No, abogado. El mismo Roberto era el médico. Papito mismo me dijo, no, tú no vas a trabajar en ningún hospital porque los hospitales son del gobierno. Y si tú vas a trabajar, vas a aceptar un cargo del Estado y te van a pedir cosas que tú no vas a poder aceptar. Y era así, por ejemplo, ese era el tratamiento que él hacía con los enemigos. Perdonaba, entre comillas, y después que perdonaba, entre comillas, te ofrecía un cargo. Y tú, déjame terminar, Carmen, entonces tú aceptabas el cargo porque no tenías más remedio que aceptarlo, pero entonces él te humillaba porque entonces él te ofrecía cosas para que tú no pudieras decir que no y terminar humillándote y volviéndote un guiñapo. ¿Ese le pasó al que era el vice de él? En el 30, ¿no? A Ureña, Ajá, a Estrella Ureña. Yo leí Sí, lo mató. una cronología de eso. Era así. Entonces yo nunca pude trabajar. Lo que yo quería preguntarle, de los hermanos Sánchez Sanjay, dos son héroes y mártires, ¿verdad? Papito Mártir, su esposo, Y Guillermo, que vino en la expedición. Entonces quedaba Quedaba Roberto, que Roberto fue miembro de Juventud Democrática. Y Agustico, que era abogado, que todavía Agustico está vivo. Es el único de los hermanos que queda vivo. ¿Usted toma una actitud de no solicitar trabajo o Ni de solicita trabajo? No, yo no solicité trabajo ni participé. ¿Cuánto cuesta ya la realidad? No. Yo no solicité nunca trabajo. Pero Trabajé. sí lo tenía, ¿Eh? le dieron su exequatur. Pero me dieron mi exequatur después que Trujillo murió. Yo trabajé en un hospital, pero un hospital privado, en el Hospital Internacional, que era que era de una institución cristiana, protestante, y es bueno que me hagan esa pregunta porque el director, el administrador del hospital, era un dirigente de la iglesia. Lo malo es que yo no recuerdo su nombre ahora. Pero ese hombre hizo por toditos nosotros lo que ningún dominicano hubiese hecho. O sea que él, la mayor parte de los estudiantes que habíamos estado señalados, hicimos práctica en ese hospital. Y él lo sabía. Y él nos aceptó a nosotros con esa situación. Y nosotros hacíamos la práctica ahí y trabajamos ahí. Por supuesto, nunca involucramos al hospital en ninguna cosa que pudiera dañar al hospital. Pero el régimen sabía que nosotros estábamos ahí y que él nos aceptaba.
Y voy a contar otra anécdota muy importante en ese sentido, en bien de ese señor, que tendré que buscar el nombre para dárselo porque es importante que se sepa. La mujer, la esposa de Juancito Rodríguez, estaba embarazada. Ya Juancito Rodríguez estaba en el exilio. Y esa señora le llegó su momento del parto. Y en ningún hospital, ni en ninguna clínica la recibieron. Mr. Morgan se llamaba él. Y Mr. Morgan la recibió y la escondimos, por supuesto, por si venían a allanar que no la encontraran. Y ahí nació uno de los hijos, el último, el más chiquito hijo de Juancito Rodríguez en el Hospital Internacional. Por supuesto, estábamos nosotros ahí, nosotros la atendimos y nosotros la protegimos, de forma de que si iban a buscarla, pues nosotros sabíamos dónde tenerla. Pues eso en bien de Mr. Morgan. Cuando te dice nosotros. Éramos los estudiantes que estábamos ahí, que eran juventud. No somos unos cuantos. Bueno, ahí estaba Luis Puello Pagán, ahí estaba este muchacho Blonda, ahí estaba yo, y ahora no recuerdo los otros. Ahí estaba Francisco Molina Ureña, que no era miembro de Juventud Democrática, pero siempre nos apoyó. Ahí estaba Luis Velázquez Quirós, que también nos apoyó. Y nada. ¿No formaba parte de ese grupo? No. ¿Blonda cuál? ¿El Manuel? No. Un primo de Manuel. Manuel era Mena Blonda. Mr. Morgan, eso es un extranjero. Sí, un americano. Norteamericano. Un americano protestante, sí. Pero el primo era el literato o el papá del literato. ¿El papá de quién? El Máximo Avilés. No. Nini, yo no me acuerdo el nombre de Nini. Nini Blonda se llamaba él. Era primo de Manuel. Sí. Y del literato también. Sí. Doctora, y en ese centro médico, ¿no hubo un momento dado consecuencia? ¿No vieron ustedes alguna especie de persecución, visita extraña? Bueno, hubo un accidente conmigo, con mi persona. Después que me apresaron, porque yo no podía salir de mi casa. Parece que el régimen no estuvo conforme con tenerme a mí nada más que metida ahí en mi casa. Y ya yo iba a hacer práctica en el Hospital Internacional. Bueno, ya me habían liberado. Yo estuve un año presa en mi casa. Ya pude entrar a la universidad de la forma que ya yo les expliqué y estaba haciendo práctica en el Hospital Internacional. Entonces, pero el régimen me seguía o me vigilaba. En los bajos de mi casa, yo vivía en la José Gabriel García, frente al Parque Hostos, que era en esa época Parque Ramfi. Era una casa de 4 apartamentos. Nosotros vivíamos en uno de los apartamentos de arriba. Y en los apartamentos de abajo vivía una familia que había sido muy solidaria con nosotros, pero la solidaridad en esa época se realizaba de forma indirecta. O sea, con gente, por ejemplo, que fuera familia nuestra y que no estuviera inmiscuida en las luchas, pues la gente que quería ayudarnos utilizaba a esas personas para darle a veces dinero o a veces otras cosas, para que nos llegara algo, ¿no? Pues esa gente era gente buena y gente muy solidaria. Una de las hijas de la familia
salió embarazada. Y esa señora fue al Hospital Internacional un día con un fuerte dolor de vientre. Estaba yo de servicio ese día. Y esa señora lo que tuvo fue un embarazo extrauterino, o sea, un embarazo que se produce fuera de la matriz. Se produce en la trompa y como la trompa es algo tan estrechito, cuando ese germen trata de crecer, esa trompa se puede romper y produce una hemorragia interna. Entonces eso hay que abrirlo y sacarlo. Pues esa señora tuvo ese embarazo ectópico estando yo de servicio. Yo le diagnostiqué lo que tenía y llamé al médico que estaba de servicio, pero el médico de servicio, quienes nos quedábamos de servicio éramos los estudiantes. Y el médico de servicio estaba en su casa, vamos a decir a tiro de teléfono, de tal manera que uno llamaba y él venía. Era el doctor Pou, en esa época, quien estaba de servicio. Yo llamé a Pou vino, vio el caso, me dice hay que operar. Entonces se preparó la sala de operación y yo le serví de ayudante. Pues a mí se me acusó de haber realizado un aborto criminal. Y me llevaron a la justicia. Y yo me salvé porque esa gente fueron tan responsables que fueron y declararon a mi favor. Y dijeron que esa señora había tenido lo que había tenido. Y que lo único que yo había hecho era ayudar a salvarla prácticamente. Eso también ocurrió. Una pregunta. ¿Le acusaron a usted pero no al doctor Pou? No, me acusaron a mí. No, porque el doctor Pou no tenía nada que hacer con el régimen, en absoluto. Estuvo buena la pregunta porque a mí no se me había ocurrido pensar en eso. A veces se lo llevan de encuentro. Sí, no, a Pou no. Pero de manera u otra cualquiera de acosarla y de perseguirla. Claro. Sí. Y en 1947, Juventud Democrática. Ya no existía. Ya no existía. Y los remanentes, esos jóvenes con deseo de continuar luchando. Bueno, en el equipo, en el grupo, en el cuerpo clandestino. Y los otros, los conocidos, algunos los mataron, otros pudieron salir, otros presos y después de las prisiones pudieron salir. A Virgilio, por ejemplo, Virgilio Díaz Grullón pudo salir y después entrar porque su papá fue funcionario del régimen. Entonces era una persona muy querida y muy respetada por Trujillo y conocida. Y entonces a Virgilio le dieron un cargo. Bueno, Virgilio tiene escrito sobre eso. Le dieron un cargo y él sufrió muchas humillaciones dentro de ese cargo. Pues podemos decir que en el 46 desaparece. ¿Bajo qué proceso, qué embestida, qué estocada le da al gobierno para hacer desaparecer? Bueno, yo les expliqué, ¿no? O sea, él lanzó un decreto haciendo que nuestras instituciones fueran instituciones condenadas por el Estado, o sea que nosotros no podíamos ya funcionar. Y entonces comenzaron las persecuciones. Ya yo les dije que algunos se asilaron y otros fueron apresados. Por ejemplo, Manuel Mena Blonda, lo que yo me acuerdo, Manuel fue apresado, otros como Virgilio se asilaron y pudieron salir. Chito se asiló y pudo salir. Cuco se asiló y pudo salir. Salvador Reyes también salieron, pero Salvador vino en la expedición de Luperón y lo mataron. Y Cuco Peña vino en la expedición del 14 y también lo mataron. Aparte de los aportes de grandes personalidades, usted, Manolo, Minerva y otros más, a su juicio, ¿cuáles fueron los aportes de la Juventud Democrática en
entre el 40 y 46 para la nación dominicana. Sí, más o menos. Yo creo que más o menos con lo que yo he contado, más o menos se puede deducir cuáles fueron los aportes. Yo creo que el aporte principal fue el que se hiciera conciencia de la gravedad del régimen y el que también la juventud reconociera esa gravedad, reconociera el daño que estaba haciendo el régimen al pueblo, a las libertades públicas, al aislamiento que nos tenía el régimen con respecto del mundo, vamos a decir, de la cultura, y el reconocimiento de la importancia de la democracia y de la importancia de las libertades públicas para el desarrollo de la gente. Entonces yo creo que ese fue un aporte que nosotros hicimos en ese momento. ¿Se mantiene usted en el país? No. Sí, yo no salí, nunca. Y pasando así, porque quiero una opinión suya, en el 59, muchos de sus compañeros, al ver lo que viene y mueren incluso en esa expedición del 1959, el 14 de junio, la doctora Josefina en ese momento, cuando ve los nombres de sus compañeros, ¿cómo recibe esa noticia? Horrible, y sobre todo que había uno de mis cuñados ahí, y nosotros lo sabíamos. Nosotros sabíamos que mi cuñado estaba en el grupo que venía de los expedicionarios. O sea, y nosotros esperábamos que él viniera con los expedicionarios. Y nosotros no teníamos una gran ilusión de esa expedición. Pero siempre uno tenía sus dudas y su miedo de que pasara lo que pasó realmente. Porque esos muchachos no tenían, nosotros sabíamos que esos muchachos no tenían la suficiente fuerza para enfrentarse al régimen. Y en ese sentido, si vamos a analizar un poquito, yo creo que faltó mucho trabajo interno. Yo creo también que los muchachos, tanto los de Luperón como los del 14, se desesperaron, que debieron esperar un poquito para hacer un trabajo interno mayor. Aunque uno lo dice así, pero el trabajo interno también era muy difícil, porque fíjense lo que pasó con Juventud Democrática, y nosotros teníamos un trabajo hecho, pero es que el régimen era muy fuerte. El régimen era tan fuerte que el régimen acabó con este país porque acabó con la confianza de la gente. O sea, hubieron familiares, hermanos y padres que traicionaron a hijos y a hermanos. Entonces, las paredes tenían oídos y tenían voz, uno no podía hablar, uno tenía miedo, uno tenía temor de poder expresarse, de poder hablar, mucho menos de reunirse a hacer nada, ni a comentar nada, porque es que todo se sabía, todo, porque él tenía una fuerza tremenda de penetración en toda la sociedad, a todos los niveles. Y Trujillo yo diría que Trujillo fue un hombre privilegiado en cuanto a su memoria, porque él conocía a toda la familia de este país y él sabía quiénes estaban y quiénes no estaban. Y por qué, y dónde estaba el talón de Aquiles de cada quien, él sabía. Y entonces él daba por ahí. O sea que no era fácil. El que no vivió esa época no se puede imaginar lo que fue el régimen. No se lo puede imaginar. Doña Josefina, hay dos aspectos que a mí me parecen sumamente importantes de lo que usted nos ha relatado y que pienso que nos pertenece como herencia a las dominicanas en sentido general. Uno tiene que ver con las dificultades que en su condición de mujer pudo usted haber afrontado para
integrarse con los riesgos que sabemos que comportaba integrarse al proceso de lucha contra la dictadura, y sobre todo porque, como usted bien ha externado, Trujillo tuvo la capacidad de captar, por ejemplo, el movimiento feminista. Yo soy de las que sostiene que Trujillo hizo una labor tan profunda en términos de adscribir a todos los sectores de la sociedad dominicana a su proyecto político, que desvirtuó de alguna forma la participación de las mujeres, que había tenido un espacio tan importante en las primeras décadas y hasta el 30 en la lucha por las reivindicaciones de género. Entonces, eso también plantea la diferencia que yo estimo que es fundamental rescatar entre ese liderazgo femenino trujillista, con figuras como algunas que no quisiera ni siquiera su nombre pronunciar, y lo que significó en términos cualitativos y de dignidad para la historia de las mujeres la participación de ustedes, de este grupo que no fue masivo, porque no fue masivo, pero en términos de avanzada, de participación, de espacio de dignidad. ¿Cuáles fueron esos obstáculos que ustedes tuvieron que enfrentar en el seno mismo de los grupos antitrujillistas por su condición de mujer, y al cabo de los 60 años que en este año estamos conmemorando, ¿verdad?, de ese episodio tan importante de participación de las mujeres, ¿cómo valora usted el rol desempeñado por ese grupo de mujeres que eran adolescentes? Porque estamos hablando de mujeres que tenían entre 18 y 20 años. Entonces eso le da una 20, 22, sí, pero la capacidad de enrolarse a costa de todos los riesgos, pero independientemente de toda esa trayectoria familiar que sabemos que adorna la vida de muchas de ustedes. Entonces, para nosotros es muy importante esa parte de su vida. Fíjate tú, Carmen, yo siempre he dicho que yo, en cierto sentido, he tenido suerte, porque yo no he sentido en mi participación en actividades políticas, yo no he sentido la presión masculina de marginarme, ni de marginarnos a ese grupo que participamos, por ejemplo, en Juventud Democrática. A nosotras se nos trataba al mismo nivel que se trataba a los muchachos. Y los muchachos con nosotros tenían el mismo respeto y la misma, el mismo cariño, porque había cariño y afecto, o sea, había una relación afectiva fuerte entre nosotros. Pero esos muchachos eran incapaces de propasarse, vamos a decir, como nosotros decimos. Nunca, siempre hubo un respeto, siempre hubo un afecto, siempre hubo un cariño, siempre hubo un trato igualitario entre ellos y nosotros. Siempre fue así. Y así yo participé en Juventud Revolucionaria como miembro en una célula, y luego en Juventud Democrática como dirigente en el Comité Central. Y a mí, dentro del Comité Central, yo era la única mujer. Y a mí se me trataba igual que se trataba a los demás compañeros. Y se me daba la misma participación. Y se me daban las mismas informaciones. Porque a veces pasa eso, como que la participación de la mujer es un poquito como de adorno, vamos a decir. Y muchas veces, y yo lo sé porque los partidos políticos ha sido así muchas veces. O sea, la mujer está en los partidos políticos para acción social. Y la mujer no se le informan de cosas de contundencia, ni de cosas de peligro. Eso no fue así con nosotros, ni fue así conmigo en lo particular. Para nosotros éramos todos iguales, mujeres y hombres al mismo nivel. Y eso fue un logro, yo diría que fue un logro, el que se comprendiera y se entendiera y se viviera esa democracia interna que nos beneficiaba. Y hablando de eso, yo debo decirle, por ejemplo, que después de la muerte de Trujillo, que yo participé
en el Partido Revolucionario Social Cristiano, también fue lo mismo. Yo fui vicepresidenta del partido, yo estuve en la dirección del partido y yo nunca me sentí marginada, ni nunca se me marginó. Siempre mi participación era igualitaria, al mismo nivel de los otros compañeros. Por eso digo que he tenido suerte, porque no todas las mujeres, desgraciadamente, han tenido esa suerte. ¿Y su familia? ¿Cómo asimilaba eso? Mi familia, mal. Yo me quedé huérfana muy niña. Mi mamá murió cuando yo tenía 12 años. Y bueno, yo estuve interna en el colegio, después que mi mamá murió me internaron a mí y a mi hermana en el colegio, pero de todas maneras yo vivía, en las vacaciones yo venía con una tía hermana de mi madre. Y esa tía estuvo conmigo hasta su muerte. Digo, hasta su muerte no, hasta que yo me casé. Y ella trabajaba en el Estado, vamos a decir, porque ella trabajó en el Banco Central como secretaria, como simple secretaria. Y a ella la cancelaron cuando yo entré a Juventud Democrática. La cancelaron, y a mi papá, que fue un hombre que nunca se metió en nada, que fue un empleado de comercio en Santiago, que era un hombre de una honestidad a toda prueba, ese señor lo apresaron y lo metieron en la torre del homenaje en una solitaria. Desconectado completamente, yo no podía ni llevarle comida, ni mucho menos verlo. Y fue una represalia porque yo estaba participando en política, como opositor al régimen. O sea que eso fue lo más significativo de mi familia. Yo tenía una familia corta, solamente tengo una hermana de padre, y mi hermana que era de padre y madre, que estuvo apoyándome en lo que yo hacía, pero a ella no la tocaron. Pero a mi tía sí, le quitaron porque Trujillo atacaba por lo económico. Entonces a ella sí le quitaron el trabajo. A mi papá también le quitaron el trabajo porque lo apresaron. Entonces ya no podía trabajar. Pero sin embargo la casa donde él trabajaba sí nos pasaba el salario que a él le correspondía durante el tiempo que él estuvo preso. Después lo que yo tenía eran tíos, que eran hermanos de mi mamá, pero a esa gente no lo tocaron. Tocaron a la familia nuclear, a mi papá y a mi tía, que era como mi madre. Ya. No sé si vamos a hacer una pausa o porque no queremos usar de su tiempo. Todo depende de ella. Todo depende de usted. Si tiene algunas otras cosas, si usted desea hacer una pausa, yo pienso que ha sido bastante. Si no está agotadita. No, yo no estoy agotada. Podemos seguir si ustedes quieren saber algunas cosas más. Tengo dos preguntas, Sí, vamos a sí. hacer una pausita. Ah, bueno. Ok, vamos a una pausa. Yo lo que quiero es un poquito más de agua. Sí. Les trajeron un poco. Ah, bueno. Pregunten ahora Sí, porque... Sí, no había preguntitas de parte. Si yo Iván también tiene otra, más de Yo privilegio. tengo dos preguntas. Ok, pues para La adelante. primera es, el objetivo general era educar y concientizar. Ahora, a largo plazo, ¿cómo ustedes veían que ese objetivo se iba a cumplir o se podría cumplir? ¿Y a qué conclusión iba a llegar? Bueno, yo les dije algo de eso a ustedes antes, en el sentido de que la juventud es idealista y no piensa más allá de sus narices, yo diría, sino vive el momento y se lanza. Y por eso que hay cosas que solamente la juventud la puede hacer, porque ya después que uno llega, después que uno pasa de los 50, ya uno no está en disposición como de arriesgarse a ciertas cosas. Entonces, nosotros, yo les decía, no teníamos visión de futuro en el sentido de cómo nosotros íbamos a acabar con el régimen.
nosotros pensábamos que educando y concienciando iba a llegar el momento en que la cosa iba a hacer explosión. Pero no éramos nosotros, porque para tumbar a Trujillo había que coger las armas. Entonces eso era una posibilidad, coger las armas, pero nosotros no pensábamos en el momento, no teníamos una estrategia trazada para llegar ahí, sino que la estrategia nuestra era como de ir caminando poco a poco, en la medida en que iba pasando el tiempo, nosotros íbamos caminando, y que llegaría el momento en que nosotros podríamos, pues, resolver la cosa de alguna manera. Pero estratégicamente, realmente, nosotros no teníamos trazada ninguna estrategia para ver cómo iba a ser el fin. Eso no lo teníamos. Quizás pensamos, por ejemplo, ahí estaba el PCP, que sí tenía sus estrategias. Ahí estaba el partido de Viriato Fiallo, que debió haber salido y no salió. Entonces, quizás nosotros pensamos que como esos podrían multiplicarse otras instituciones que pudieran ayudar a resolver, porque la nuestra era una organización simple y sencillamente de estudiantes. O sea, que no nos veíamos como en esa misión. Estaríamos quizás dispuestos a participar en cualquier movimiento de ese tipo, pero no teníamos nosotros planificado ese final. Esa es la verdad. Sí. Al salir de la célula. Perdón, señor A que Iván tiene otra pregunta. La otra pregunta es la relación que había, los vasos comunicantes que había con el PCP. Muy buenas, muy buenos, porque la gente del PCP también eran estudiantes, habían obreros, pero había estudiantes que estaban en la dirigencia del PCP. Salimos todos de la universidad. Habíamos tenido además relación de amistad anteriormente, y esa relación continuó. Por supuesto, el PCP tenía su línea, nosotros teníamos nuestra línea, pero había actividades en las cuales participábamos unos y otros. Por ejemplo, yo le planteé el meeting del PCP que se dio y Juventud Democrática estaba ahí apoyando. Ahora el PCP tenía su línea y nosotros teníamos nuestra línea política. ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque los otros días, Chito me comentó, yo le pregunté, ¿y cuál era tu relación con Juventud Democrática? Entonces me dijo, no. Había una persona indicada de la Juventud Democrática para comunicarse. Que hacía el contacto, claro. Para evitar. Claro, en ese sentido sí. Pero como te digo, pero en sentido de apoyo, sí había apoyo, aunque como te digo, el PCP tenía su línea, nosotros teníamos nuestra línea. El PCP tenía sus objetivos que eran más o menos iguales que nosotros. Su estrategia era diferente a la de nosotros. Pero el tratamiento entre una institución y otra institución era como dice Iván. O sea, había una persona de nosotros que era el contacto con el PCP. ¿Por qué? Porque el PCP sí se manifestó como una organización de tipo marxista y nosotros no. Entonces ellos no querían como contaminarnos en ese sentido. Entonces por eso, aunque la relación era muy buena, aunque había relaciones de amistad, no nos mezclábamos, sino que teníamos un contacto que hacía los contactos entre ellos y nosotros. Aunque en algún momento nos juntábamos, sobre todo los de la universidad que éramos amigos. ¿Tú ves? Ok, retomando un poco atrás, los comités, después de que salen de la clandestinidad, ¿cómo se organizaban? ¿Cuál era, vamos a decir, el trayecto para uno ir a un pueblo, parte de la directiva, comité central, y organizar allá un comité? Las células, en algunos casos las células que estaban formadas,
siempre las células, porque la membresía estaba organizada en células. Entonces, esos miembros de células eran los que integraban entonces los comités. Entonces se elegía una directiva de los comités, así como estaba el comité central, eso se reproducía a nivel de los comités provinciales, por ejemplo. O sea que tenían una dirección, tenían una persona que era la cabeza, entonces ellos mismos se organizaban como propaganda o como organización, sobre todo los comités provinciales. Básicamente eran propaganda, organización y finanzas. ¿Tú ves? Esas tres secretarías. Pero así se organizaban. O sea, la militancia, por ejemplo, en Puerto Plata no hubo un comité quizá formado porque la mayor parte de los estudiantes puertoplateños que estaban en Juventud Democrática eran estudiantes aquí en Santo Domingo. Entonces esos estaban en el comité universitario. ¿Y en Montecristo? En Macorís hubo un comité también muy bueno, pero en el comité de Macorís había obreros también. ¿Obreros? Había estudiantes y había obreros. En San Pedro. San Pedro. ¿Y en Montecristo? Que yo recuerde, no recuerdo. Puede ser que hubiese... Lo digo por el asunto de Manolo. De Manolo, la exhibición. no. Fue aquí en la capital. Fue aquí en la capital. Tanto de él como de Minerva. Como Minerva no, Minerva fue en Salcedo. Porque en Salcedo había militantes, sí. Había células. ¿Tenía un vínculo internacional? Sí, sobre todo con Cuba, con la juventud cubana teníamos vínculos. Incluso nosotros asistimos a un congreso de juventudes democráticas latinoamericanas que se celebró en La Habana. ¿Y qué tipo de relación tenía? Bueno, Una observación. En la medida de lo posible, cuando yo le haga la pregunta, usted repita el contenido, sí, para ya. que así Sí, para que se... silvane, Sí. Muy buena observación. El tipo, podíamos tener... o sea, tú quieres saber la relación que teníamos con Cuba, con esa organización de la juventud. Era con la organización universitaria, ¿no? Cuando podíamos, había comunicación escrita. Cuando alguien viajaba, cuando alguien venía de allá, que por lo regular eso era semiclandestino, porque usted no podía, aunque éramos legales, no podíamos, era difícil tener una comunicación muy fluida y muy directa, sino simpatizantes o gente que nos apoyaba, que podía viajar al extranjero, entonces llevaba material nuestro, los periódicos o los boletines, y traía de allá material de ellos también. O sea que esa era la forma en que nos podíamos comunicar. Noticias, información. ¿Recuerda alguna de esas personas que sirvieron de vehículo dentro de esa No, relación? no recuerdo. Porque eso se mantenía también a veces muy en secreto. Sí. Con relación a los panfletos, los panfleteros, hay algunos miembros de ustedes que se arriesgaron en esa actividad. ¿Quiénes de ellos te recuerdan? Eso fue en un momento en que hubo aquí una reunión de juventud. Y entonces se hizo un panfleto con denuncias de lo que era el régimen. Y eso se repartió en el Hotel Jaragua y se repartió en casa, porque la mayoría de la gente estaba hospedada allá, y se repartió en casa de familia. ¿Hubo represalia?
Hubo represalia y prisiones. ¿Quiénes se apresaron? Yo no me acuerdo quiénes se apresaron. ¿Pero usted recuerda que hubo un movimiento? Claro militar, que policial, sí, yo estaba, allanamiento? yo llevé de esos panfletos, pero yo no los repartí por la noche. ¿Cómo usted lo Pero hizo? yo sí tenía los panfletos para repartírselos a otros compañeros. Usted distribuyó. ¿Usted recuerda que era gran cantidad? Era gran cantidad, era gran cantidad. Y, Y después de eso, Sí. es buena tu pregunta, porque después de eso vino una gran represión. Entonces, cuando había grandes represiones, había reflujo, como era natural. Entonces nosotros nosotros habíamos podido imprimir nuestros estatutos. Desgraciadamente no conservo ninguno. Y mi célula se reunía en una casa de la calle Danae, donde vivía una señora viuda de un republicano español, apellido Llobet. Y ese señor tenía en esa casa una biblioteca inmensa, donde había toda clase de literatura. Eso nos sirvió mucho porque podíamos utilizar esa biblioteca. Pero también podíamos utilizar libros que no fueran tan importantes, los que abríamos, para poder meter un arma dentro del libro y salir con el arma, con un libro y que nadie se diera cuenta que era. La cuestión es que cuando pasó eso, que vino una gran represión, hubo una disposición de la dirección, en el sentido de que teníamos que deshacernos de todos los papeles que nosotros tuviéramos que pudieran comprometernos. Y yo recuerdo, y ya esto es anecdótico, que Bolívar nos dio la disposición y nos encargó a Salvador y a mí de que nosotros teníamos que destruir esos materiales. Fuimos allá a la casa, porque en esa casa era que teníamos esos materiales, teníamos boletines, teníamos los estatutos, teníamos algunos periódicos, y Salvador y yo discutimos qué era lo que íbamos a hacer. Bueno, Salvador y yo éramos estudiantes del mismo curso, estudiábamos juntos a veces, o sea que no despertábamos muchas sospechas si salíamos juntos, y nosotros envolvimos eso en paquetes que parecían libros, y yo recuerdo que salimos a mediodía a pie desde la Danae con esos paquetes y bajamos por la calle, por la Jacinto Peinado, no, por la otra que es marginal del parque Ramfis, que era entonces, y bajamos tranquilamente con los paquetes, él con un paquete bajo el brazo y yo con otro paquete, hasta el malecón, y en el malecón lo tiramos al mar. Y nada, pensando que quizás pudieran cogernos, si nos hubieran cogido nos matan a los dos, pero por suerte que no pasó de ahí, no pasó de ahí, o sea que pudimos bajar. Es verdad que a esa hora del mediodía no es como ahora, yo estoy hablando del año 46, la ciudad de Santo Domingo a la hora del almuerzo era una ciudad muerta, completamente. Nadie salía, todo el mundo iba a comer a su casa y regresaba al trabajo a las 2, 2:30, a las 3. Quiere decir que a esa hora no había nadie en la calle. Entonces nosotros escogimos esa hora por eso, bajamos al malecón y ahí tiramos todos los papeles. Se dice que a partir de esos apresamientos y allanamientos es que se desarticula la juventud propiamente dicho. ¿Qué es cierto tiene? No se desarticuló, hubo un reflujo, pero no se desarticuló porque eso fue antes de que Juventud Democrática fuera pública. Eso fue en Juventud Revolucionaria, o sea que no hubo, después de eso nos fortalecimos otra vez y entonces fue cuando salimos a la luz pública. Fue entonces cuando Trujillo dio el decreto ese de que todas las organizaciones que tuvieran algo que ver con el régimen, que podían salir y tener su actividad legal. La Universidad Autónoma se había convertido en un espacio
ya para la disidencia. Sí. Usted ha mencionado varios encuentros. Sí, señor, sí, señor, sí, sí. Y también anecdótico. En algún momento, no puedo recordarme cuál fue la motivación, pero en algún momento el quinto curso de Derecho, donde por casualidad estaba el que fue mi futuro marido después, hizo una manifestación para que se sintiera alguna forma de protesta contra lo que era el régimen. Y fue una protesta muy sencilla que ahora se ve como una bobería, pero que en esa época tenía sus bemoles. Y la forma fue el no contestar al pase de lista. Sencillamente, fulano de tal, sultano de tal. Eso es para que ustedes se den cuenta de lo que era la represión del régimen, que un hecho como ese, donde 50, 60 estudiantes se quedan callados, se coge como si fuera una agresión al régimen. De ese hecho, después del quinto año de Derecho, nosotros que estábamos en primero de Medicina hicimos lo mismo. Y se nos llamó a la rectoría y se investigó de dónde había salido y quién había sido el que había iniciado eso y con qué fin. Y, bueno, eso fue. Y después hubo una vigilancia estricta de los dos cursos porque se habían osado violar, ¿cómo te digo? La costumbre y la norma. Y cualquiera piensa ahora, pero eso es un disparate, eso es una tontería. Pero en esa época no era ni un disparate ni una tontería. Era una manifestación contra el régimen. Profesores, hubo que ustedes entendieran que apoyaban directa o indirectamente la causa. ¿Quién? Profesores, allá. Sí, pero no se manifestaban. No se manifestaban. Pero sí apoyaban en el sentido, por ejemplo, que nos compraban el periódico, aunque fuera escondido. En ese sentido, nada más. Que nos podían aportar algún dinero, pero enrolarse con nosotros no. Además, nosotros éramos un grupo de juventud, o sea que los maestros, sí, y más en esa época donde los estudiantes iban a clase en la universidad con saco y corbata. En todos los hitos de la historia siempre ha habido participación de la mujer. ¿Por qué la mujer no ha reivindicado todo ese legado histórico que tiene? Voy a la parte feminista. Oh, pero sí, la mujer ha estado en eso, en lucha desde todo el tiempo. Pero tú dices reivindicar, por ejemplo, esta lucha. No sé, quizás nosotros hayamos tenido culpa en eso. Pero eso es parte de lo que personalmente yo estoy tratando De hacer, Carmen está tratando de hacer eso. en términos de valorar eso Sí. y de contraponer justamente este espacio tan importante a la idea de que todas las mujeres se sometieron al régimen, que es parte de lo que se ha esgrimido. Esgrimido. O sea, hubo un Y- liderazgo trujillista femenino, pero también hubo una participación Del liderazgo antitrujillista antitrujillista. aquí en el exilio. Sí, 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 sí. Digo, general. Sí, sí. Mira, ahí está. Conina, por ejemplo, Sí. que trabajó tanto fuera. Pero yo No, y quisiera- por ejemplo, perdóname, Sí, perdón. las mismas Martínez Bonilla que salieron al exilio, Carmen Natalia, su mamá, su familia de ellos, Brunilda que estuvo en el exilio, Candelaria Rojas, es una que a mí se me olvidó, que también se fue al exilio y que se quedó viviendo en Venezuela, se casó por allá y se quedó por allá. Pero todas esas mujeres fueron luchadoras antitrujillistas. Sí.
Y hubieron mujeres en la universidad que no se enrolaron dentro, no se organizaron dentro de Juventud Democrática, pero que apoyaban Juventud Democrática y aportaban y recibían el periódico y tenían una actitud, si no militante, tenían una actitud de rechazo al régimen, aunque fuera de forma pasiva. Y la solidaridad que se tejió entre las madres También de los presos políticos. Por ejemplo, Queca y Josefa Martínez, las tías de Ramón Bullón. Exacto. La mamá de Cuco. Sí, Emilia sí, sí, García, todas. O sea, se tejió Tu abuela. Una red de Sí, solidaridad. sí, 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 sí. Sí, sí. Era una manera de combatir De combatir la dictadura. dictadura. Su apoyo a sus Sí, hijos. sí, sí. No fueron a darle pela como Claro, padres no, que no, le no. dieron esa Empezaron a realidad. jugar canasta, No. decía mi abuela con María Martínez. Sí, exacto, claro. La doctora tenía disponible hasta las 12:30. Bueno, pues ya, aunque si me regala medio minuto. Sí, cómo no. Porque yo quería enfatizar algo, usted lo dijo ahorita, pero quería enfatizar un poquito sobre su participación política en la década del 60. Esa gran aureola, ¿no? Una vicepresidenta, una candidatura en esa fecha, ¿no? Ay, Una Dios mujer. Bueno, mi motivación fue la misma de antes. O sea, yo siempre me quedé, yo pude decir que hice butis después que me casé porque mi marido era el que actuaba, tú ves. Entonces nosotros tuvimos muchos hijos. Entre él y yo tuvimos 8 hijos. Él tuvo 3 de su primer matrimonio y yo tuve 5 de mi matrimonio con él, pero esos 3 los crié yo también, o sea que los 8 hijos fueron hijos de nosotros. Y entonces yo no tuve casi tiempo de nada más que dedicarme al hogar y a los niños, porque fíjate tú, nosotros tuvimos esos 8 hijos. Y papito, nos casamos en el 50 y a él lo apresan en el 59 y lo matan en el 61. O sea que juntos tuvimos nada más que 9 años. Entonces, a él lo matan y bueno, yo tengo que echar para adelante con los muchachos. Eso fue en el 59, en el 61 lo matan y entonces en eso vienen del exilio, viene el PRD y viene el social cristiano, que era una ideología nueva. Y yo vi, ellos distribuyeron lo que eran sus lineamientos, cayeron en mis manos y a mí me gustó. O sea, en la forma como estaba redactado y cuáles eran sus motivaciones y cuáles eran sus objetivos, a mí me gustó. Algunos de los muchachos, por ejemplo, Manuel Mena, yo lo conocía, estuvimos juntos en la universidad, aunque él era estudiante de Derecho y yo de Medicina, sí. La universidad en esa época era chiquita y nos conocíamos todos y toditos teníamos relación. Entonces, entre él y Yuyo de Alessandro fueron a mi casa a ofrecerme que yo viniera. Yo les dije que sí. Y entonces entré en el partido. Entré ahí en la dirigencia y la misma militancia y la dirigencia me escogió a mí para que yo optara por la vicepresidencia. Realmente nosotros no pensábamos que podíamos ganar. Eso no lo pensamos nunca. Porque era un partido joven, con una ideología nueva, desconocida aquí. El PRD era un partido con una historia, vamos a decir, larga, de lucha política. Sus dirigentes y sus miembros habían estado en el exilio y habían luchado en contra de la dictadura desde el exilio. Entonces no podíamos competir contra el PRD. Viriato Fiallo, que era Unión Cívica Nacional, era un médico reconocido en este país.
reconocida su lucha contra Trujillo y la de su familia. Entonces también era muy difícil luchar contra esos dos titanes, vamos a decir. Pero de todas maneras, nosotros consideramos que debíamos participar como aporte al desarrollo de la democracia nueva en este país, y por eso nos lanzamos. Y yo decía, Juan Bolívar me invitó el viernes a ir a 1+1, y también me preguntó sobre todas estas cosas que hemos hablado. Y yo le decía, y comparaba, yo les decía, en esa época había ideales y la gente luchaba por este país y por un ideal de mejor vida para nuestro pueblo. En esa época nosotros hicimos campaña y yo no di un centavo para mi campaña. Y Manuel no dio un centavo para su campaña. La pagó el partido. Es verdad que el partido conseguía sus ingresos. Además, la democracia cristiana es una institución a nivel internacional. Entonces los alemanes ayudaron, los italianos ayudaron, Venezuela ayudó, Chile ayudó. La cuestión fue que nosotros no dimos un solo centavo para nuestra campaña. Y ahora, eso es vergonzoso. Y yo lo dije por la televisión. Eso es vergonzoso lo que se hace ahora. En un país pobre como nuestro país, que se derroche esa cantidad de dinero en campaña por los candidatos, diferentes candidatos, y no solamente los candidatos a la presidencia, sino los candidatos a las cámaras legislativas, los candidatos a las gobernaciones y a las sindicaturas. Eso es escandaloso, ¿eh? Escandaloso, escandaloso. Pero, ¿qué vamos a hacer? Seguir luchando. Seguir luchando hasta lograr un país mejor. Yo le decía en esa ocasión también que como yo pensaba, yo dije, bueno, es que yo soy optimista, yo soy una optimista recalcitrante. Yo no creo que los pueblos se suicidan. Yo creo que los pueblos caminan hacia adelante aunque tengan sus épocas malas. O sea que en algún momento llegaremos. Lo que pasa es que los que tenemos un poquito de conciencia no nos podemos cansar. Tenemos que seguir caminando y tenemos que seguir sembrando, como decía Carmen. Si uno siembra, aunque no recojamos nosotros, otros recogen. Entonces no se puede ser egoísta. Hay que sembrar aunque otros recojan. Si creemos en nuestro país, si creemos en nuestra gente, si creemos en un mundo mejor.